Entonces, ya habiendo visto de manera general lo que vas a tratar de la unidad número 3, vamos a comenzar viendo con lo que es ecuaciones lineales en una variable, que es la primera parte de esta unidad. Ecuaciones lineales en una variable. Lo primero que tenemos que comenzar es sabiendo qué es una ecuación en sí. Ya anteriormente hemos visto de manera somera, sin entrar mucho en detalle, lo que son las ecuaciones cuando tuvimos la unidad número 2 y en parte la unidad 1 como estuvimos viendo expresiones algebraicas. Estuvimos viendo lo que son los indicios de ecuaciones. Entonces aquí ya vamos a entrar en profundidad en lo que es una ecuación. Primero tenemos que comenzar definiendo qué es una ecuación y a qué se le llama resolver una ecuación. Entonces aquí nos dice, una ecuación en X es una afirmación de que dos expresiones algebraicas son iguales. Por ejemplo, 3x menos 5 es igual a 7, x cuadrado menos x menos 6 es igual a 0 y raíz de x, raíz cuadrada de 2x es igual a 4 son ecuaciones. Se dice que estas son ecuaciones porque son afirmaciones de que dos expresiones algebraicas son iguales. Ejemplo, lo que define una ecuación, según lo que nos muestra aquí, es que nosotros vamos a tener una expresión algebraica y siempre esa expresión algebraica vamos a tener un signo de igualdad. Una expresión algebraica, un signo de igualdad y después del signo de igualdad otra expresión algebraica o una constante. Puede ser un valor racional, un valor irracional, puede ser otra expresión algebraica, pero siempre una ecuación se va a conformar por una parte algebraica, un signo de igualdad y en la otra parte puede haber otra expresión algebraica o un número, ya sea un número real, por decirlo así de manera general, en este caso. Entonces, repetimos de nuevo, una ecuación es una afirmación de que dos expresiones algebraicas son iguales. Y aquí vemos los ejemplos. 3x menos 5 igual a 7, x cuadrado menos x menos 6 igual a 0 y raíz cuadrada de 2x igual a 4. Estos tres casos son ecuaciones. Ahora nos dice, resolver una ecuación en x significa hallar todos los valores de x para los cuales la ecuación es verdadera. Tales valores son soluciones. Por ejemplo, x igual a 4 es una solución de la ecuación 3x menos 5 igual a 7. ¿Por qué? Porque si tú sustituyes a x por 4, ¿qué va a dar? 3 por 4, 12, y 12 menos 5 es 7. Por tanto, para el valor x igual a 4, ese enunciado es verdadero. Al final, resolver una ecuación no es más que encontrar el valor de x de forma tal que esa igualdad o esa expresión que está ahí se cumpla, que sea verdadera, como dice aquí. Resolver una ecuación en x significa hallar todos los valores de x para los cuales la ecuación es verdadera, es decir, para los cuales ese enunciado es verdadero. Aquí nuevamente repetimos, en este caso tenemos esta ecuación y nos dice que el valor de x que hace que esta función tenga su solución es x igual a 4. Y se puede demostrar porque al sustituir x por 4 y realizar la superación indicada aquí, eso me da igual a 7, que es exactamente lo mismo que me dice la expresión. 3 por 4, 12 y 12 menos 5, 7. Así que realmente 4 es la solución porque es la que hace que esta afirmación sea verdadera. Entonces lo que vamos a ver en la medida de aquí en adelante es ecuaciones, es decir, expresiones algebraicas que expresan una igualdad y lo que vamos a hacer es resolver esas ecuaciones, es decir, encontrar los valores de x que hacen que dichas expresiones o dichas ecuaciones sean verdaderas. Si hay alguna pregunta hasta ahora con el breve concepto que hemos visto, por favor la pueden hacer. Pero en esencia, básicamente eso es lo que es ya vimos lo que es una ecuación, lo que es resolver una ecuación, que no es más que encontrar los valores de x, en este caso que es la variable que estamos trabajando, tal que la expresión sea verdadera, que la expresión que está escrita sea verdadera, se cumple. Entonces, siguiendo, si no hay más preguntas, recuerden que cualquier pregunta la pueden hacer. Ahora vamos a ver la definición de una ecuación lineal. Dice, una ecuación lineal con una variable x es una ecuación que se puede escribir de la forma estándar ax más b igual a 0, donde a y b son números reales con a distinto de 0. Es decir, una ecuación lineal con una variable es una ecuación, una expresión algebraica, o una ecuación, mejor dicho, una ecuación lineal con una variable en x, una ecuación que se puede escribir de esa forma, en forma estándar, ax más b igual a 0.
donde A y B son números reales, es decir, que A y B son números constantes y X su variable. Pero toma en cuenta que A, que es este valor que está aquí, nunca puede ser igual a 0. Aquí ya estamos viendo una definición formal de una ecuación lineal y de cómo debe ser estructurada mayormente esas ecuaciones lineales. AX más B igual a 0. Entonces, una ecuación lineal con una variable escrita en forma estándar siempre tiene exactamente una solución. Repito, una ecuación lineal con una variable escrita en forma estándar siempre tiene exactamente una solución. Para ver esto, consideremos los siguientes pasos. Aquí tenemos la ecuación lineal en su forma estándar, como la vimos ya aquí en la definición, ¿verdad? Entonces vamos a intentar encontrar el valor de x. Lo primero que vamos a hacer, recuerden que habíamos dicho que encontrar el valor de x es encontrar el valor para el cual esa expresión es verdadera. Normalmente eso lo hacemos despejando o aislando, o también otra forma de decirlo, dejando sola a x. A nosotros despejar a x, es decir, dejarla sola, vamos a encontrar el valor de x que hace que esa expresión sea verdadera. Por tanto, aquí tenemos la ecuación, tenemos esta ecuación que es la forma estándar de una ecuación lineal. Míralo aquí, ecuación original con a distinto de 0. Siempre toma en cuenta que una ecuación es lineal. Este valor tiene que ser diferente de 0. Este valor nunca puede ser 0, el valor a. Entonces, lo primero que hacemos es que restamos b en ambos lados. Como restamos b en ambos lados, ese b se cancela con un b que se está restando. Y simplemente me queda ax igual a menos b. Luego, dividimos entre a en ambos lados y simplemente nos queda x igual a menos b sobre a. Para ver esto un poco, vamos a cortar este fragmento, vamos a llevarlo a la pizarra y vamos a desarrollarlo para que se vean los pasos que se está aplicando ahí y puedan entenderlo mejor. Vamos a la pizarra, aquí, a cortar y pegar. Entonces vamos a tenemos aquí la ecuación ax más b igual a 0, donde dijimos que lo que queremos hacer es encontrar el valor de x de forma tal que esa expresión sea verdadera, o mejor dicho, encontrar la solución de esa ecuación, que no es más que encontrar el valor de x. El primer paso que se hace aquí es restar a b en ambos lados, porque lo queremos dejar sola a x. Entonces, lo primero que tenemos que eliminar es esa b que está ahí. Como esa b está sumando, yo necesito restarle una b para que se cancele mutuamente. Entonces, ¿cómo yo hago eso? Y digo, ax igual, digo, ax más b. Como yo necesito eliminar ese más b, yo le voy a restar un b, un menos b. Como yo tengo más b, coloco menos b, es igual a 0 menos b. Tomando en cuenta que eso es muy importante, en una ecuación, lo que usted haga de un lado del signo de igualdad tiene que hacerlo al otro lado. ¿Por qué? Porque fíjese que el signo de igualdad lo que indica es que lo que está del lado izquierdo es igual a lo que está del lado derecho. Y para que esa igualdad se mantenga, usted tiene que lograr o hacer que todas las operaciones que usted aplique del lado izquierdo también la aplique del lado derecho. Es decir, que tiene las mismas operaciones que aplicó de un lado, la tiene que aplicar del otro, para que la igualdad se mantenga. Entonces, restamos b en ambos lados. Eso trae como consecuencia que este b se cancele con ese b, porque son dos cantidades iguales con signo contrario y se cancelan. Entonces, ¿qué me viene quedando aquí? Me queda este lado, del lado izquierdo, ax igual 0 menos b sería igual a menos b. Y fíjense que es exactamente lo que está aquí. Y nos dice que aquí lo que se hizo fue restar a b de cada lado. Miren lo que hicimos, que es exactamente lo que está aquí. Luego, el siguiente paso para dejar a x sola es eliminar esa a que está ahí. Y para eliminar la a que está ahí, esa a está multiplicando con x, por lo tanto tenemos que dividir entre a. Entonces, dividimos entre a de este lado, pero también tenemos que hacer de este lado. Recuerden que cualquier operación que usted haga de un lado sin igualdad tiene que aplicarlo del otro lado. Al hacer eso, entonces, estimados, fíjense que de este lado, esta a que está multiplicando se cancela con esta a que está dividiendo. Por tanto,
simplemente me queda del lado izquierdo x, que es lo que estamos buscando, dejar a x sola, igual a menos b sobre a, siendo esta la solución de mi ecuación. Ese es el valor de x que hace que esta afirmación sea verdadera. Y lo podríamos comprobar también si queremos saber si eso es cierto. Lo podemos poner aquí y decir comprobación. Comprobación. ¿Y cómo hacer una comprobación? Simple. Si yo tengo ax más b es igual a 0 y yo quiero comprobar que realmente ese es el valor de x que hace que esa información sea verdadera, simplemente sustituyo, digo a, sustituyo el valor ax por su valor que encontré, menos b sobre a, más b sobre a, más b igual a 0. ¿De dónde? Como esta expresión está multiplicando, fíjense que la a que está en el numerador, esa a que está en el numerador se cancela con la a que está en el denominador. Y me queda simplemente menos b más b igual a 0. Donde dos cantidades iguales, si no contrarios se cancelan, simplemente me queda que menos b más b es igual a 0. Y es igual a 0. Fíjense que me dio que lo del lado izquierdo es exactamente igual a lo del lado derecho. Que eso es lo que se conoce como una identidad. Me quedó lo mismo en ambos lados. Por tanto, yo sí puedo asegurar que el valor de x sí efectivamente es menos b sobre a. Como dijimos aquí, o como dice aquí, una ecuación lineal con una variable escrita en forma estándar siempre tiene exactamente una solución. Si una ecuación lineal de esta forma, de forma estándar, siempre va a tener una única solución, no más de una. Más adelante vamos a ver otros tipos de ecuaciones que pueden tener más de una solución. Igualmente vamos a ver cómo encontrar esos tipos de soluciones. Entonces, aquí abajo nos dice, para resolver una ecuación condicional con x, para resolver una ecuación condicional con x, aísle x en un lado, miembro de la ecuación, mediante una sucesión de ecuaciones equivalentes. Por lo general, más sencillas, cada una de las cuales tiene las mismas soluciones que la ecuación original. Las operaciones que dan ecuaciones equivalentes provienen del principio de sustitución y técnicas de simplificación. Aquí lo que nos dice, en resumen, en este párrafo, es exactamente lo que acabamos de explicar de cómo encontrar la solución de una ecuación lineal. La solución de una ecuación lineal se encuentra aislando, despejando o dejando sola a x. Mayormente les digo dejando sola porque a veces, si ustedes buscan ciertos videos en YouTube, para el tema de explicación de estos tipos de temas, le van a decir que usted tiene que dejar sola a x. Pero mayormente en los libros te van a encontrar que es o aísla a x o despeja a x, que son las palabras más comunes que se van a referenciar para dejar o despejar a x, o dejarla sola en un lado de la igualdad. Al final, en una ecuación lineal lo que queremos es eso, dejar sola a x de forma tal que al dejar sola a x, lo que queda del otro lado del signo de igualdad es la solución al problema. Con esto, ¿alguna pregunta o alguna duda? Si no, vamos a volver a la diapositiva y vamos a seguir viendo los conceptos. Aquí, fíjense que hay un tip de estudio. Este tip de estudio nos dice, observe que algunas ecuaciones lineales no en forma, repitamos de nuevo, observe que algunas ecuaciones lineales en forma no estándar no tienen solución o no tienen un número finito de soluciones. Por ejemplo, x es igual a x más 1 no tiene solución porque no es verdadera para ningún valor de x. Como 5x más 10 es igual a 5x más 2 es verdadera para cualquier valor de x. La ecuación tiene un número finito de soluciones. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque nosotros tengamos ecuaciones lineales, y hemos dicho que las ecuaciones lineales tienen una única solución, hay ciertas ecuaciones lineales que o no tienen solución por la estructura que presentan, o sus soluciones son infinitas. Es decir, que cualquier valor que tenga la variable puede cumplir con ella. En este caso, en el primer caso, fíjense que nos dice que esta ecuación no tiene solución porque si usted intenta despejar a x, se va a dar cuenta de lo siguiente. Vamos a copiar y vamos a demostrar por qué en cada caso
dice lo que dice ese tip de estudio. Sé que también podemos retrasar un poco con estas explicaciones, pero entiendo que son necesarias para que vayan entendiendo los porqués de cada cosa y por qué en algunos casos se da una situación y en otras no. Entonces, eh, aquí tenemos esta ecuación que es x igual a x más 1. De donde, si tenemos ecuación lineal, lo que tenemos que hacer es despejar a x. Por tanto, vamos a x que está restando, esa x que está sumando con el 1, vamos a restarle una x. Entonces, restamos x de este lado, del lado izquierdo, y también restamos el lado derecho. Porque la idea es eliminar esa x que está aquí. Entonces, le restamos una x aquí, pero lo que hicimos del lado derecho también tenemos que hacer del lado izquierdo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos x menos x, que es igual a 0, igual x menos x se cancela, y si me queda igual a 1. Entonces, fíjense lo que me queda. 0 igual a 1. Y eso es, y eso no es verdad. 0 no es igual a 1. Eso es un error o un absurdo. Porque se conoce como absurdo a una solución, a unas relaciones o igualdades que no son verdaderas. Fíjese que 0 es igual a 1, lo cual es mentira. 0 no es igual a 1. Por tanto, ¿qué me quiere decir? Que esta ecuación, efectivamente, como dice aquí, es una ecuación que no tiene solución. Por tanto, como me dio este tipo de soluciones, que son soluciones absurdas de cosas que no son verdaderas, significa que esta ecuación es, es una ecuación que no tiene solución. Porque no existe ningún valor de x que haga que esa ecuación o esta expresión de aquí sea verdadera. Porque al final es lo que queremos, encontrar un valor de x que haga que las expresiones que tenemos sean verdaderas. Pero como nos dio esto, al intentar despejar a x, fíjense que no existe ningún valor de x que pueda hacer verdadera esta expresión. En la segunda ecuación, 5x más 10 igual a 5x más 2, tenemos lo siguiente. Perdón, vamos a borrar aquí, y algo mal. Ah, no, está bien. Pero me faltó el paréntesis. Vamos a multiplicar aquí el 5 entre paréntesis. Entonces, vamos a aislar o dejar solas las x. Entonces vamos a restar aquí 5x más 10. Igualmente aquí tengo 5x más 10 menos 5. Fíjense que antes de, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reformular un poco aquí. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a eliminar el 10. Ese 10 que está sumando, vamos a eliminarlo. Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, como ese 10 está sumando, vamos a restar un 10. 5x más 10 menos 10 igual a 5x más 10 menos 10. Fíjense que tengo más 10 menos 10, se cancelan mutuamente y simplemente me queda 5x. De este lado pasa exactamente lo mismo, me queda de este lado 5x. De forma tal que, vamos a hacer una línea. Si yo elimino el 5, que ahora lo que quiero, porque tengo que aislar a x, tengo, divido entre 5 ambos lados, ¿verdad? 5 de este lado y 5 de este lado. Quedándome x es igual a x. Pero como yo quiero tener una sola x, yo lo que hago es que esas x las paso, las resto, porque tengo que eliminarlas, tengo que hacer un solo lado. Entonces, si yo intento eliminar esas x de ambos lados, fíjense qué pasa, porque al final tengo que tener un solo lado. ¿Qué va a pasar? Si resto aquí x, tengo que hacerlo de este lado. ¿Qué pasa? Al final me queda 0, es igual a 0. Fíjense que nos quedó una identidad. 0 es igual a 0, que es lo mismo que nos queda aquí. Pero aquí también, fíjense cómo nos queda x igual a x, que cuando efectuamos nos queda 0 es igual a 0. ¿Qué significa esto? Fíjense,
Fíjense que aquí nos queda 0 igual a 0, que dijimos que es una identidad, y mayormente cuando se expresa esa identidad es que nos denota que tenemos una solución. Pero aquí en particular no tenemos una solución de x exacta, como aquí, que aquí despejamos a x y obtuvimos un valor exacto de x. Aquí despejamos a x y nos dio que x es igual a menos b sobre a. Al sustituir x nos dio la identidad. Pero aquí, tratando de despejar a x, nos dio la identidad y no nos dio un valor de x en particular. ¿Qué significa esto? Cuando nos pasa esto de que al efectuar el despeje de x y nos queda una expresión como esta, x igual a x, o 0 igual a 0, significa que esta ecuación esta ecuación es verdadera para cualquier valor de x. Es decir, que cualquier valor de x que usted ponga aquí va a hacer que esa expresión sea verdadera y se cumpla. Porque aquí nos da que una identidad de que esta ecuación se cumple, pero no nos da un valor de x exacto, lo que significa que cualquier valor de x hace que esa expresión sea verdadera. Si hay alguna pregunta, por favor la pueden hacer, si no, continuamos. Entonces, aquí vemos generación de ecuaciones equivalentes. Dice, una ecuación puede ser transformada en una ecuación equivalente por medio de uno o más de los siguientes pasos. Aquí vemos varios pasos por la cual podemos obtener el valor de x de una ecuación. Así, básicamente aquí nos va a enseñar a cómo despejar a x según una serie de pasos que vamos a tener. Es decir, que para despejar a x o aislar a x, que al final lo que nos va a dar la solución de la ecuación lineal, vamos a aplicar una serie de pasos. Pues hay ecuaciones que solamente habría que aplicar uno de estos pasos, hay algunas ecuaciones que hay que aplicar varios de estos pasos, o hay ecuaciones que hay que aplicar todos los pasos que están aquí. Dependiendo de la complejidad de la ecuación lineal, se aplica un paso o varios de estos. Entonces vamos a ver estos pasos. El primer paso que dice es, elimine símbolos de agrupación, combine términos semejantes o simplifique fracciones en uno o ambos lados de la ecuación. Tenemos una ecuación dada que es 2x menos x igual a 4. Fíjense que aquí tenemos dos términos semejantes, que son 2x y x. Por tanto, yo puedo restarlo. 2x menos x me da simplemente x. Entonces tengo que x igual a 4. Al simplificar aquí, simplemente tengo 2x menos x y me da simplemente x. Por tanto, tengo que x igual a 4 y por tanto acabo de encontrar la solución de mi ecuación. Este es el valor de x que hace que esa expresión sea verdadera. Recuerden que nuestro objetivo siempre es agarrar y despejar a x y dejar a x sola. Entonces, al simplificar esta expresión, restando esos dos valores de x, al final yo llegué a tener un solo valor de x. Y por tanto llegué a tener el valor de x que hace que esa expresión sea verdadera. Si usted quiere comprobar que efectivamente ese es el valor de x, simplemente sustituya a x por el valor de 4 y haga la operación correspondiente. Si usted lo hace y sustituye, por ejemplo, a x por 4, usted va a tener 2 por 4, 8, menos 4, 8 menos 4 le va a dar a 4. Entonces, este lado le va a dar 4 y se va a dar igual a 4. Por tanto, se cumple la igualdad. Aquí, sume o reste la misma cantidad a cada lado de la ecuación. En este caso, usted tiene esta ecuación, x más 1 igual a 6, donde usted quiere dejar sola x. Para esto, usted tiene que eliminar ese 1 que está ahí. Como ese 1 está sumando, usted tiene que restar 1 en ambos lados, como dice aquí, a cada lado de la ecuación. Entonces, si usted resta 1 de este lado, del lado izquierdo, y resta 1 del lado derecho, como hicimos en los ejemplos que vimos en la pizarra, se va a dar cuenta que el 1 que está sumando se resta con el que está restando y se elimina y simplemente le va a quedar x. Y aquí a este lado le va a quedar 6 menos 1, que es igual a 5. Vamos a hacer un recorte y vamos a verlo en la pizarra nuevamente. Entonces, a la pizarra, a pegarlo. Vamos a poner un poco más grande para que se vean. Entonces, tenemos aquí ese caso, vamos a ponerlo aquí. X más 1 igual a 6. Aquí nos dice que la regla sería que tenemos que sumar o restar a cada lado la misma cantidad a cada lado de la ecuación. Como yo quiero dejar a x sola, yo tengo ese 1 que está sumando. Por tanto, tengo que restarle un 1
para que se cancele ese 1 positivo. Entonces, ¿qué digo? X más 1 menos 1 es igual a 6 menos 1. De donde ese 1 que está sumando se cancela con ese 1 que está restando. Quedándome entonces X igual 6 menos 1 a 5. Y este siendo el valor de X que hace que esa expresión sea verdadera. Que fíjense que es exactamente lo mismo que nos dio aquí. La siguiente que nos dice es multiplique o divida cada lado de la ecuación entre la misma cantidad diferente de 0. Entonces yo tengo esta expresión. Tengo la expresión 2x igual a 6, de donde tenemos que encontrar el valor de x. Para esto dijimos tenemos que dejar a x sola, pero x se está multiplicando por ese 2. Entonces para eliminar ese 2 yo tengo que dividir en ambos lados por la cantidad que yo quiero eliminar. En este caso por el 2. Si yo quiero eliminar ese 2, tengo que dividir ambos lados entre 2. Como 2 está multiplicando, para eliminarlo tengo que dividir entre 2. Divido aquí entre 2, divido aquí entre 2, entonces me queda x igual a 6 entre 2. Pero si realizo esa división, 6 entre 2 es igual a 3. Por tanto, yo tengo que el valor de x, que hace que esa expresión sea verdadera, es x igual a 3. Y por último, intercambio los lados de la ecuación. Aquí yo tengo 2 es igual a x. El tema aquí está en que ya nosotros tenemos el valor de x despejado. Pero normalmente, siempre nosotros leemos las expresiones de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda. Aquí nos dice 2 es igual a x. Usted preguntará, ¿está mal que sea igual esa expresión? No, no está mal. Porque al final lo que tenemos aquí es una expresión que refleja una igualdad. Y la igualdad se aplica tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Es decir, que no hay inconveniente en que eso se mantenga así. Pero por conveniencia, siempre la variable se coloca del lado izquierdo y el resultado del lado derecho. Por tanto, esa es la razón por la que usted ve que si tiene una expresión de esta forma, de 2 es igual a x, normalmente a usted le van a decir que la solución o la forma correcta de escribirlo es x igual a 2. Pero eso simplemente es por un tema de convención, por decirlo así, de que ya se ha visto que o se ha llegado, digamos, a una convención de que la forma más apropiada de escribirlo es así, pero no significa que si usted lo escribe así está mal, solamente que ya por un tema de tratar de hacer lo mismo, ¿verdad? De que todo sea igual por convenio, siempre se tiene en cuenta que la variable se escribe del lado izquierdo y el valor de esa variable del lado derecho, en vez de escribirlo así, pero no significa que esta expresión esté mal, sino que por conveniencia, por convención, normalmente se escribe de esta forma. Esto se lo digo porque usted puede presentarse casos donde al resolver una ecuación le quede algo así. No significa que esté mal, simplemente que le quedó así la expresión, pero usted simplemente invierte los términos. Como al final esto es una igualdad, no importa de qué lado esté cada parte de la igualdad, al final sigue siendo lo mismo. Es lo que digo, esa expresión y esas son iguales, pero mayormente por convención la forma de escribir la respuesta es de esta forma que le marqué. Entonces, si no hay ninguna pregunta, podemos seguir. Entonces tenemos aquí, ejemplo, resolver una ecuación lineal. Aquí nos dan dos ecuaciones, las cuales tenemos que resolver. Vamos a igualmente a recortar y vamos a ir desarrollando esas ecuaciones para ver cómo se obtuvieron cada uno de los pasos. Entonces, aquí tenemos el primer caso, el caso A, donde yo tengo 3x menos 6 igual a 0. De donde entonces yo tengo que encontrar el valor de x que haga que esa expresión sea verdadera. Ya dijimos que para eso tenemos que aislar a x y dejar a x solo. Recordando que para hacer esto tenemos que seguir una serie de pasos que ya vimos en el caso anterior, que estos son los pasos que nosotros tenemos que aplicar. Entonces dijimos que muchas veces solo vamos a tener que aplicar un solo paso
pero otras veces vamos a tener que aplicar múltiples pasos. Aquí en este caso, para resolver esta ecuación vamos a tener que aplicar por lo menos dos pasos. Vamos a tener que aplicar el paso número 2 y el paso número 3. Entonces, para resolver esta ecuación, vamos a escribirle aquí, vamos a escribirle ahí solución. Y debajo de la solución el paso que estamos usando. Solución. Para la solución, lo primero que vamos a hacer es, vamos a aplicar el paso 2. Paso 2. Para aplicar, vamos a aplicar el paso 2. El paso 2 consiste, como habíamos visto aquí, en sumar y restar la misma cantidad de ambos lados del signo de igualdad. Lo primero que voy a hacer es eliminar ese menos 6. Para hacerlo, tengo que sumarle 6 en ambos lados. Entonces, digo 3x menos 6 más 6 igual a 0 más 6. Cantidades iguales, signos contrarios se cancelan mutuamente. Se me queda 3x igual 0 más 6 es igual a 6. Entonces, el segundo paso, la segunda acción que vamos a hacer es aplicar el paso número 3. El paso te dice que multiplique o divida cada lado de la igualdad entre la misma cantidad. Entonces, como aquí yo tengo 3x, yo necesito dejar a x sola, yo necesito eliminar ese 3, pero como ese 3 se está multiplicando, y tengo que dividir ambos lados entre 3. Entonces tengo 3x igual a 6, tengo que dividir entre 3 de este lado, pero si lo hago del lado izquierdo, tengo que hacerlo del lado derecho. Por tanto, ¿qué voy a tener? Voy a tener x, porque ese 3 se cancela con ese 3, y me queda 6 entre 3 igual a 2. Por tanto, yo tengo la solución que es x igual a 2, siendo esa la solución que satisface esa ecuación. Si quisiera comprobarlo, puedo hacerlo. Comprobación. Para comprobar, simplemente sustituyo el valor de x por el valor que encontré. Tengo 3 por, como x vale 2, sustituyo a x por 2. 2 menos 6 igual a 0. 3 por 2 son 6. Y 6 menos 6 igual a 0. Y como vemos, llegamos a una identidad, que 0 es igual a 0, y eso es verdadero. Por tanto, podemos confirmar que efectivamente x igual a 2 es la solución de esa ecuación. Es el valor o sí, el número que hace que esta expresión sea verdadera. Entonces, vamos a hacer el ejercicio B. 5x más 4 más x menos 8. Aquí, la idea es igualmente solo tener una sola x. Para eso tenemos que dejar todo lo que sea x de un solo lado y lo que no tenga x del otro lado. Entonces, para solucionar esto, vamos a aplicar los pasos. Solución. Lo primero que vamos a hacer es aplicar el paso 2 para eliminar ese 4 de este lado. Entonces, vamos a aplicar el paso 2. Primero 1. Vamos a aplicar el paso 2. Paso 2. Entonces, al aplicar el paso 2 sería eliminando ese 4. Como ese 4 está sumando, tengo que restarlo en ambos lados. Entonces, voy a tener 5x más 4 menos 4 es igual a 3x menos 8 menos 4. De donde entonces ese menos 4 se elimina con ese 4. Me queda 5x es igual a 3x menos 8 menos 4 es igual a menos 12. Entonces, ya fíjense que me queda aquí 5x. Pero de este lado yo tengo 3x. Entonces, como yo quiero tener una sola x, ese 3x yo lo tengo que pasar de este lado. Como ese 3x está sumando, tengo que restarlo en ambos lados para que se me elimine este lado, porque tengo que dejar todas las x en un solo lado. Entonces, en el siguiente paso es que vamos a aplicar nuevamente el paso 2. En el paso 2 vamos a tener 5x menos 3x igual a 3x menos 12 menos 3x.
3x se cancela mutuamente. ¿Y qué me queda? 5x menos 3x igual a menos 2. Ahora, a partir de aquí aplicamos el paso 1, que dice, elimine símbolo de agrupación, combine términos o simplifique la fracción. Entonces aquí nos quiere simplificar esta expresión. Vamos a aplicar aquí el paso 1. Aplicando el paso 1 tenemos 5x menos 3x igual a 2x igual a menos 2. Por tanto, fíjese que de tener dos variables de x, dos x, ahora hay dos expresiones de x, ahora yo solo tengo solamente una. Y entonces, como tengo 2x, lo que me queda simplemente es dejar a x sola. Para eso aplicamos el paso 3. El paso número 3, sí. Déjame ver, el paso 3, sí, multiplica y divida. Aquí estamos aplicando el paso 3, aquí también, paso 3. ¿Me ve? Sí, paso 3. Aquí estamos aplicando el paso 3 también. Aquí, entonces, aplicamos el paso 3. Aplicando el paso 3, sería dividiendo entre 2, porque yo quiero eliminar ese 2 de ahí y dejar a x sola. Entonces sería 2x partido 2 entre menos 12 partido 2. Lo que dice es que x igual, menos 2 entre 2 sería igual a menos 6. Siendo ese el valor de x que hace que esta expresión sea verdadera. Si quiero comprobarlo, para estar seguro de que esa es la solución, simplemente la hago la comprobación. Comprobación. Es donde entonces tengo 5, donde quiera que haya x, aquí sustituyo por menos 6, más 4, igual a 3, menos 6, menos 8. Vamos a borrar un poco para que quepa todo. Entonces, tengo aquí 5, tengo 5x, pero donde está la x, yo voy a sustituir por menos 6, que fue el valor que encontramos de x, ¿verdad? Más 4, igual a 3, por menos 6, menos 8. 5 por menos 6 es menos 30, más 4, igual a 3 por menos 6, menos 18, menos 8, menos 30 más 40, más 4, perdón, menos 30 más 4 es menos 26, menos 18, menos 8 es menos 26 también. Y fíjense que al final tengo una identidad, que es 26 igual, menos 26 es igual a menos 26. Que eso es una identidad igualmente, porque me está diciendo que lo que tengan ambos lados de signo de igualdad son iguales. Por tanto, me quiere decir que este efectivamente es el valor de x para el cual esa expresión es verdadera. Que lo que está del lado izquierdo es igual a lo que está del lado derecho. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer. Si no, continuamos. Aquí vamos a ver otro tip de estudio. Este tip de estudio nos dice: después de resolver una ecuación, se debe comprobar cada solución en la ecuación original. Por ejemplo, se puede verificar la solución del ejemplo 1a, que es esta. Como sigue: tengo 3x menos 6 igual a 0. Tengo escrita la ecuación. Entonces, vamos a sustituir por el valor que encontramos de x, ¿verdad? Entonces, sustituimos al 2 por el x. Mira, lo de sustituir 2 por x. Y ese 2, ese x lo sustituimos por el valor que encontramos, que fue el 2. Y al efectuar las operaciones, vemos que lo que está del lado derecho fue exactamente igual a lo que me dio el lado izquierdo, porque piensa que me da 0 igual a 0. Lo que tengo en ambos lados al hacer la comprobación me da lo mismo. Por tanto, yo puedo entonces decir y afirmar que la solución es correcta, porque tengo que, al sustituir el valor de x por el valor que encontré, tengo que lo que tengo al lado izquierdo y al lado derecho es exactamente igual. Entonces, aquí dice, trate de verificar la solución del ejemplo 1b, que es este, por eso ya lo hicimos. Efectivamente vimos ya la comprobación. Como dice aquí, siempre es bueno comprobar para así usted está seguro de que la solución que usted encontró es la solución correcta. Porque a veces podemos encontrar alguna solución, pero puede ser que esta sea la incorrecta, ya sea porque hemos cometido algún error en la operación
o porque no hemos saltado algún paso, algo por el estilo, y entonces pensamos que tenemos la solución correcta, pero entonces está mal. Por eso es importante siempre comprobar, después de tener la bola de X, comprobar la ecuación original si efectivamente esa es la solución. Aquí. Entonces tenemos, para resolver una ecuación que contenga expresiones fraccionarias, encuentre el mínimo común denominador de todos los términos y multiplique estos por el MCD, por el mínimo común denominador. Encuentre el mínimo común denominador de todos los términos y multiplique esto por el mínimo común denominador, que es por el MCD. Este proceso elimina las fracciones de la ecuación original y produce una ecuación más sencilla. Vamos a entender esto con un ejemplo. Dice, una ecuación que contenga expresión fraccionaria. Aquí tenemos esta ecuación donde fíjense que tenemos expresiones fraccionarias, porque esta expresión que está aquí es una fracción y esta igualmente es una fracción. Tenemos x sobre 3 más 3x sobre 4 igual a 2. Esta es una ecuación donde los términos o expresiones que tenemos son expresiones fraccionarias. Entonces, la solución sería, tenemos la ecuación aquí, multiplicamos por el mínimo común denominador. Recuerden que el mínimo común denominador se obtiene de multiplicar los denominadores. Si usted multiplica 3 por 4 le va a dar 12. Por tanto, 12 es el mínimo común denominador y ese es el valor por el cual vamos a multiplicar. Pero vamos a multiplicar en toda la ecuación. Siempre recuerde que cualquier operación que usted vaya a hacer en una ecuación, si la hace del lado izquierdo, tiene que hacerla del lado derecho. Lo que usted haga de un lado de la ecuación, tiene que hacerlo del otro lado. De forma tal que eso siempre va a asegurar que la igualdad se mantenga. Siempre tiene que tener eso pendiente. Si usted de un lado multiplicó por un número, tiene que multiplicar por ese mismo número. Si de un lado usted dividió por un número, tiene que dividir por ese mismo número del otro lado. Si usted sumó de un lado y sumó o restó un número de un lado, tiene que hacerlo del mismo lado con la misma cantidad. De siempre que la igualdad, ese signo de igualdad se cumpla y se mantenga. Entonces, como encontramos el máximo común denominador, que no es más que la multiplicación de todos los denominadores, 3 por 4, 12, multiplicamos 12 por cada elemento de la ecuación. Por tanto, al multiplicarlo tenemos 12 por x, sería 12x, entre 3 sería 4x. 12 por 3 sería 36 y 36 entre 4 sería igual a 9x. Y 12 por 2 igual a 24. Entonces, aquí simplificamos. 4 más 9 sería igual a 13x. ¿Y de dónde entonces? Aquí lo que hacemos es que dividimos entre 3 en ambos lados. Al dividir entre 3 en ambos lados, simplemente me queda x sola. Aquí me queda 24 sobre 13. Aquí me dice la solución es 24 sobre 13. Compruébelo en la ecuación original. Es decir, aquí tuvimos ya que la solución nos dio 24 sobre 13. Si usted quiere garantizar que esa es la solución, simplemente tiene que hacer la comprobación. Como ya hemos visto comprobaciones, esta comprobación se la dejo a ustedes para que ustedes ya más tranquilos puedan venir al material y la puedan realizar y verificar por ustedes ya si esta solución efectivamente es la que corresponde a esta ecuación. Y si la hacen, me la pueden presentar la próxima clase y así la podemos ver si la hizo bien o si la hizo mal y cualquier duda que tengan al respecto. Es bueno que la hagan, la anoten por ahí y hagan esa comprobación de esa solución en esta ecuación. Así, si usted la hace y en el proceso le genera alguna duda, eso lo podemos ver el próximo jueves sin problema. Aquí nos topamos con otro tip de estudios. En este tema, por como ven, nos vamos a topar con muchos tips de estudios, porque aquí hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta al momento de hacer una ecuación, que son cosas que, si no las tomamos en cuenta, vamos a ser muy propensos a cometer errores cuando resolvamos una ecuación determinada. Por eso que ustedes van a ver siempre muchos tips de estudio en este tema, porque aquí se puede cometer muchos errores y un error te daña todo el ejercicio. Entonces, este tip de estudio nos dice: a una ecuación con una sola fracción a cada lado, se le puede eliminar denominadores al multiplicar en cruz. Para hacer esto, multiplique el numerador izquierdo por el denominador derecho y el numerador derecho por el denominador izquierdo. ¿Qué significa esto? Si usted tiene una ecuación, que es de esta forma, donde de ambos lados usted tiene solamente una expresión fraccionaria, si del lado izquierdo usted tiene una expresión fraccionaria
y del lado derecho una expresión fraccionaria, para reescribir esa ecuación de forma que usted no tenga esas fracciones, simplemente el denominador que está del lado izquierdo, del lado derecho, el denominador que está del lado derecho, usted lo manda multiplicando del lado derecho, del lado izquierdo, perdón. Repito de nuevo. Tenemos dos expresiones fraccionarias de ambos lados de igualdad. Si yo quiero reescribir esto de forma que yo no tenga esas expresiones fraccionarias, yo hago que yo tengo aquí este lado, del lado derecho, una expresión fraccionaria. Yo tomo el denominador del lado derecho y lo mando multiplicando al lado izquierdo. Y viceversa, agarro el denominador del lado izquierdo y lo mando multiplicando al lado derecho. Y eso va a generar una ecuación de esta forma. A por D es igual a C por B. Donde entonces ya aquí yo tengo una ecuación que no tiene fracciones y la puedo trabajar como las demás ecuaciones que hemos visto hasta ahora. Si hay alguna pregunta o duda la pueden hacer. Entonces, cuando multiplique o divida una ecuación por una cantidad variable, es posible introducir una solución extraña. Una solución extraña es lo que no satisface la ecuación original. Por tanto, es esencial que usted compruebe sus soluciones. Fíjense que aquí, en esta parte, está la razón principal por la cual siempre el libro y yo normalmente le vamos a hacer el hincapié de que debe comprobar las soluciones que usted obtenga. Porque puede ser que al hacer ciertos procesos usted incluya o genere una solución extraña. La solución extraña no es más que una solución que no cumple o que no satisface la ecuación. Cuando hablamos de satisfacer una ecuación nos referimos simplemente a que el valor o la respuesta que tenemos no cumple con la condición de esa ecuación. Recordemos que habíamos dicho que resolver una ecuación significa encontrar el valor o los valores de x que hacen que esa ecuación sea verdadera. Por tanto, una solución extraña no es más que una solución que al comprobarla nos da como resultado de que la expresión no es verdadera. Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí en este ejemplo de cómo se puede dar el caso de que aparezca una solución extraña la cual no cumpla con la ecuación. Pero es importante por eso siempre comprobar, porque podemos, ya sea por medio de un error o de una distracción que cometamos un error, introducir una solución extraña al problema de forma que esta solución extraña no nos dé la solución correcta. Y por tanto, al hacer la comprobación no nos va a dar. Entonces, tenemos el ejemplo 3. Una ecuación con una solución extraña. Entonces, tenemos esta ecuación, 1 sobre x menos 2 igual a 3 sobre x más 2 menos 6x sobre x cuadrado menos 4. Aquí tenemos que el max, perdón, tenemos aquí, perdón, que el mínimo común denominador es x cuadrado menos 4 o x más 2 por x menos 2. Tenemos aquí, multiplique cada término por este mínimo común denominador. Entonces multiplicamos ambos lados por el mínimo común denominador, que es x más 2 por x menos 2. Y al hacerlo, ¿qué pasa? De este lado se cancela el x menos 2 con este x menos 2 y simplemente del lado izquierdo me queda x más 2. Del lado derecho, este x más 2 se cancela con x más 2 y me queda 3x menos 2. Menos este x cuadrado menos 4, si lo descomponemos, no es más que x más 2 por x menos 2. Por tanto, simplemente me queda 6x. Pregunta. ¿Se entendió aquí por qué pasamos de tener esta expresión simplemente a 6x? ¿Se entendió realmente qué pasó ahí? ¿Por qué ese x cuadrado menos 4 se cancela con estas expresiones? ¿Lo entienden bien? ¿Qué es lo que está pasando ahí? De forma tal que solo me queda 6x que necesiten que aclaremos esto en la pizarra. Pregunta para ustedes. ¿Entendieron lo que pasa ahí o necesitamos que lo aclaremos en la pizarra lo que pasa en esta expresión de forma que solamente tengamos 6x? ¿Qué pasó de hacer esto o simplemente 6x? Buenas, les pregunto, ¿necesitan una aclaración con esto, sí o no?
¿Están escuchando? ¿Escucha? Bueno, si no me responden, entiendo que entonces lo entendieron. Si no lo entienden, por favor, tenga la libertad de decirlo y así lo podemos ir a la pizarra y verlo. Pero entonces, continuamos. Simplificando esta expresión nos queda 6x. Por tanto, multiplicando aquí, nos queda 3x menos 6 menos 6x. Aquí entonces, si simplificamos 3x menos 6x igual a menos 3, menos 6, entonces simplemente ese menos 3x lo pasamos a este lado sumando, este 2 lo pasamos a este lado restando, y haciendo la operación indicada nos queda 4x igual a menos 8. Mandando ese 8 que está multiplicando dividiendo, me queda que x igual a menos 2. Entonces, fíjense que aquí que dice x igual a menos 2, y me dice que es una solución extraña. ¿Pero por qué es una solución extraña? Me lo va a decir aquí. En la ecuación original, x igual a menos 2 da un denominador de 0. Por tanto, x igual a menos 2 es una solución extraña y la ecuación original no tiene solución. ¿A qué se refiere esto, señor? Significa que aquí nos dio como resultado x igual a menos 2. Y es una solución extraña. Y usted dirá, ¿por qué? Porque aparentemente no se cometió ningún error aquí. Pero hay algo que hay que tomar en cuenta. Fíjese que estas expresiones aquí son fracciones. Y habíamos dicho de las fracciones que las fracciones tienen un inconveniente o una restricción. Y es que el denominador, es decir, lo que está por la parte de abajo de la fracción, no puede ser 0. Esa es la razón por la cual usted puede ver que aquí, cuando nosotros eliminamos las fracciones y escribimos esta expresión aquí, nos queda así. Aquí aparece una condición de que x tiene que ser diferente de 2 positivo y de 2 negativo. ¿Por qué? Porque tanto el 2 positivo como el 2 negativo me generan que en el denominador de mi ecuación original se generen 0. Y recuerden que habíamos hablado que cuando tenemos expresiones que estamos simplificando, esta expresión y esta expresión deben ser expresiones equivalentes. Y para ello, si esta expresión tiene una restricción, esa restricción debe tenerla también esta misma expresión para que ambas sean equivalentes. Entonces, la restricción que debe existir para que estas dos expresiones sean equivalentes, que x debe ser igual, de x debe ser diferente de 2 positivo y 2 negativo. Pero ¿qué pasa? Que la solución nos da que x es igual a menos 2. Nos da exactamente como solución uno de los valores que hace que se generen 0 en el denominador. Por tanto, como el valor que tenemos de x es un valor que nos genera una indeterminación, porque nos va a generar un 0 en el denominador, y dijimos que cuando tenemos en una fracción un 0 en el denominador, esa expresión no tiene una solución existente, nos genera un problema que no tiene solución. Por tanto, esa es la razón por la cual x menos 2, aunque todas las operaciones están hechas bien, por la estructura del ejercicio, nos genera una solución extraña. Aquí tenemos otro tipo de estudio. Dice, recuerde que el mínimo común denominador de dos o más fracciones está formado por el producto de todos los factores primos de los denominadores, dando a cada factor la potencia más alta de su presencia en cualquier denominador. Para muestra, en el ejemplo 3, al factorizar cada denominador, se puede determinar que el mínimo común denominador es x más 2 por x menos 2. Entonces, ya hemos hasta aquí visto lo que son las ecuaciones lineales, que son ecuaciones que tienen una forma determinada y que se caracterizan por tener una única solución. Ahora vamos a pasar a ver lo que son las ecuaciones cuadráticas. Las ecuaciones cuadráticas son ecuaciones que se caracterizan por tener una forma determinada y se caracterizan principalmente por tener dos soluciones. Como vimos, ya la ecuación lineal, la ecuación lineal solo tenía una sola solución. Pero las ecuaciones cuadráticas son ecuaciones que tienen dos soluciones. Entonces, vamos a leer qué es una ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática en x es una ecuación que se puede escribir en la forma general de ax cuadrado más bx más c igual a 0. Donde a, b y c son números reales con a distinto de 0. Si ese valor que está ahí no puede ser 0. Una ecuación cuadrática en x también se conoce como ecuación de segundo grado con polinomio en x. Es decir, que una ecuación cuadrática también la pueden conocer como una ecuación de segundo grado. Es decir, que cuando ustedes escuchen lo que es una ecuación de segundo grado,
o ecuación cuadrática se está refiriendo o hablando de lo mismo. Entonces dice, el lector debe estar familiarizado con los siguientes 4 métodos de resolver una ecuación cuadrática. Es decir, ahora vamos a ver 4 formas diferentes de cómo resolver una ecuación cuadrática. El primer método, el primer método no, vamos a ver esta tabla. Y aquí vamos a ver, aquí tenemos solución de una ecuación cuadrática. Y vamos a ver los 4 métodos que el libro no menciona. El primer método es la factorización. Se nos dice que si A por B es igual a 0, entonces A es igual a 0 o B es igual a 0. Por tanto, eso me permite a mí hacer lo siguiente. Si yo tengo x cuadrado menos x menos 6, eso es un trinomio cuadrado perfecto, el cual podemos factorizar de esta forma. Y en la unidad 2 vimos cómo factorizamos este tipo de expresiones. Aprendimos a factorizarla. Como tenemos un trinomio cuadrado perfecto, yo puedo factorizarlo. Recuerden que para factorizar un trinomio cuadrado perfecto decimos la raíz de esa, sí, como esto es x cuadrado, ponemos x y x de este lado. El signo del segundo término y luego menos por menos, multiplicamos los dos signos, menos por menos me da más. Entonces yo lo que tengo que buscar son dos números que multiplicado me den menos 6 y sumado o restado me den menos 1. Entonces eso va a ser menos 3 y el 2. Menos 3 por 2, menos 6, menos 3 más 2, menos 1. Sí, que esos factores cumplen. Entonces yo tengo x menos 3 por x más 2 igual a 0. Por tanto, mediante la factorización que vemos aquí, si A por B es igual a 0, entonces A es igual a 0 o B es igual a 0. Esto es lo que me dice aquí, este enunciado es lo que me permite a mí es igualar cada uno de estos factores a 0. El igualarlo a 0 yo puedo despejar a x. Al despejar a x aquí de x menos 3 igual a 0, tengo que x igual a 3. Y de x más 2 igual a 0, tengo que x igual a menos 2. De forma tal que aquí tenemos los valores de x que hacen verdadera esta expresión. Fíjense que como le había dicho, que en una ecuación cuadrática nosotros pasamos ahora a tener dos soluciones. ¿Y cómo se comprueban estas dos soluciones? Igual que la ecuación lineal. Usted primero va a comprobar si esta ecuación es verdadera cuando x vale 3 y luego va a comprobar si la ecuación es verdadera cuando x vale menos 2. Es decir, lo que hacíamos en las ecuaciones lineales, que era comprobar el resultado con la ecuación, aquí lo tenemos que repetir dos veces. Una para este primer valor y una segunda vez, pero cuando x tiene el segundo valor, segunda respuesta. La segunda forma de solucionar es a través del principio de raíz cuadrada, que dice que si u cuadrado es igual a c, donde c es mayor que 0, entonces u es igual a más o menos raíz de c. Entonces tenemos en el ejemplo, x más 3 al cuadrado es igual a 16. De donde, si aplicamos raíces cuadradas, tenemos x más 3 igual a más o menos 4. De donde, despejando, tenemos x menos 3 más o menos 4 y eso nos da dos soluciones. X igual a 1 o x igual a menos 7. Vamos a hacer un capture y poner eso en la pizarra para explicar un poco más en detalle ese ejemplo. Y así verlo más claro en la pizarra. Entonces tengo x más 3 elevado al cuadrado igual a 16. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar raíz cuadrada en ambos lados, porque yo quiero eliminar ese cuadrado que está ahí. Al final, recuerden que lo que quiero es buscar a x. Entonces, aplicamos raíz cuadrada, x más 3 igual a más o menos 16. Pero entonces, como esto es una raíz cuadrada y la expresión que tengo elevado al cuadrado, se cancela ese cuadrado con esa raíz. Entonces me queda simplemente x más 3 igual a más o menos raíz de 16, la raíz cuadrada de 16 igual a 4. Como quiero eliminar ese 3 que está sumando, los resto en ambos lados, entonces tenemos x más 3 menos 3
igual a más o menos 4 más 3. Ese 3 se cancela con ese 3, simplemente me queda x igual a menos 3 más o menos 4. Entonces, a partir de aquí tengo dos posibles soluciones. Esto que está aquí de más o menos 4 menos 3 también se puede escribir así para que no se confunda. Menos 3 más o menos 4. Escribirlo así o escribirlo así es lo mismo. ¿Sí? Para que tengas información. Estas dos formas de escritura son iguales. Usted lo puede escribir así o lo escribe así. Entonces yo tengo esta solución. Menos 3 más o menos 4. De aquí se desprenden dos soluciones. La primera solución, x1, va a ser menos 3 cuando este signo sea positivo, más 4. Esa es la primera solución. Menos 3 más 4, que es igual a 1. Y tengo la solución x2, que va a ser igual a menos 3 menos 4, que es igual a menos 7. Por tanto, de aquí yo tengo mis dos soluciones. X es igual a 1 y x igual a menos 7. Siendo entonces estas dos las soluciones de mi ecuación. Si quiero comprobarlo, podemos hacer. Vamos a hacer la comprobación. Comprobación. Para hacer la comprobación, vamos a hacerla primero cuando x vale 1, que es nuestra primera solución, cuando x vale 1. Entonces, simplemente agarramos la expresión x, donde esta expresión, y donde haya x, dividimos por 1. Entonces tenemos 1 más 3 al cuadrado es igual a 16. 1 más 3 es igual a 4. 16. 4 al cuadrado, 16, igual a 16. Y fíjense que me dio de ambos lados el mismo valor. Por tanto, esa es una identidad, lo cual nos demuestra que esta expresión es correcta. Entonces tenemos del otro lado, ahora, ya comprobamos cuando x vale 1. Y sabemos que cuando x igual a 1, nos dio que efectivamente esta es una solución. Ahora vamos a hacerlo cuando x es igual a menos 7. Para saber si efectivamente esa es la otra solución que estamos buscando. Entonces, tengo menos 7 más 3 al cuadrado igual a 16. Menos 7 más 3 igual a menos 4 al cuadrado. Entonces, menos 4 al cuadrado, que es lo mismo que decir menos 4 por menos 4, me da 16. Recuerden que cualquier cantidad negativa elevada al cuadrado me va a dar una cantidad positiva. Entonces, aunque esté ese valor negativo, como esté elevado al cuadrado, el valor que va a resultar de esta operación va a ser positivo. Por tanto, menos 4 al cuadrado es igual a 16, es igual a 16. Como se puede ver, lo que está del lado izquierdo es exactamente igual a lo que está del lado derecho. Por tanto, hemos comprobado que nos dio una identidad y por ende que x igual a menos 7 también es solución de mi ecuación. Por tanto, ya hemos encontrado y a la vez comprobado las dos soluciones de mi ecuación cuadrática. Como les dije, se puede apreciar, para una ecuación cuadrática vamos a tener siempre dos soluciones. Para una ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática siempre vamos a tener dos soluciones. Frente a una ecuación lineal y siempre vamos a tener una sola solución. Una ecuación lineal siempre vamos a tener una sola solución. Una ecuación cuadrática vamos a tener dos soluciones. Entonces, la tercera forma de solución es completando cuadrado. El procedimiento de completar cuadrado le dice que si usted tiene una ecuación de esta forma, x cuadrado más bx más c, entonces, sí, x cuadrado más bx igual a c, entonces, usted lo que va a hacer es lo siguiente. Usted va a sumar de ambos lados el coeficiente b, sí, el coeficiente que acompaña a la variable x, dividido entre 2. Sí, ese valor b, usted lo va a dividir entre 2 y lo va a elevar al cuadrado. Y lo que le dé lo va a sumar tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Luego que haga eso, usted va a factorizar lo que está del lado izquierdo. Por tanto, le va a quedar la forma x más b sobre 2 elevado al cuadrado igual a c sobre b cuadrado sobre 4. De forma tal que ya a partir de ahí, usted
puede aplicar el procedimiento del principio de raíz cuadrada. Vamos a ver este ejemplo, está aquí, y ver la solución. Entonces tenemos, el ejercicio es x cuadrado más 6x igual a 5, que es este, x cuadrado más 6x igual a 5, de donde entonces vamos a completar cuadrado. Fíjense que esta expresión cumple con esta estructura para ser completado cuadrado. Entonces, para completar cuadrado, lo que hacemos es sumamos de ambos lados la mitad de este coeficiente dividido entre 2 elevado al cuadrado. Fíjense, para que lo puedan entender. Primero tenemos que identificar, como dice aquí, cuál es el coeficiente b. El coeficiente b que está acompañando a la x. En este caso, el coeficiente b es 6. Entonces, ¿qué me dice? Yo tengo que sumar en ambos lados esta expresión, b entre 2 al cuadrado. Si usted sustituye, usted va a tener 6 entre 2 a 3. Entonces, por eso que le queda 3 al cuadrado. Fíjense aquí. Aquí le dice sumar 6 entre 2 al cuadrado a cada lado. El 6 no es más que el coeficiente de x, que es lo mismo que la b aquí. Entonces, cuando dice 6 entre 2, 3. Por eso le queda 3 al cuadrado. Entonces, esta expresión del lado izquierdo, usted la va a factorizar. ¿Cómo te la va a factorizar? Usted dice la raíz del primero, si raíz de x cuadrado es x, el signo del segundo, como este signo positivo, va más, y la raíz del tercero. Usted tiene 3 al cuadrado, por tanto, la raíz de 3 al cuadrado es simplemente 3. Todo eso elevado al cuadrado. Fíjense que eso es lo que le queda del lado izquierdo. La raíz del primero, signo del segundo y la raíz del tercero. Todo eso elevado al cuadrado. Igual, aquí tenemos 5 más 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9 y 9 más 5, 14. Ya a partir de este punto aplicamos el principio de la raíz cuadrada, que es este que está aquí, donde aplicamos raíz cuadrada en ambos lados. Eso me va a dar x más 3 más o menos raíz 14. Entonces voy a tener x igual a menos 3 más o menos raíz de 14. De donde, si efectuáramos esa operación, vamos a tener dos soluciones. Las dos soluciones que vamos a tener son, vamos a pasar a la pizarra para ver. Ya de por sí en ese punto se ven las dos soluciones, pero para el que no la pueda ver y lo tenga más claro, tenemos, al final tenemos x es igual a menos 3 más o menos raíz de 14. Por tanto, las dos soluciones van a ser x1 menos 3 más raíz de 14 y x2 es igual a menos 3 menos raíz de 14. Vamos a ponerlo mejor. Raíz de 14. Siendo esta entonces las dos soluciones de mi ecuación. ¿Por qué no lo desarrollamos? Podemos desarrollarlo. Lo único que va a pasar es que como raíz de 14 no nos va a dar un valor exacto, lo que vamos a tener es un número irracional. Si un decimal no va a dar esto. Si lo buscamos, ¿qué me va a dar? ¿Alguien me puede decir lo que le da raíz de 14? Calcule raíz de 14 en su calculadora y dígame de cuánto me da eso, por favor. Alguien, por favor, que agarre su calculadora rápidamente y me diga lo que le da raíz de 14. Que te da aproximadamente, ¿verdad? Porque eso te da un decimal que sigue, porque no te da un decimal exacto, 3.74, ¿verdad? Confirma, ¿esto fue lo que te dio? Perfecto. Entonces, simplemente sustituimos aquí menos 3 más 3.74 y menos 3 menos 3.74. Aquí te va a dar 0.74 y aquí te va a dar menos 6.74. Siendo esos los dos valores o las dos respuestas de x. Pero, como son valores decimales, debido a que esa raíz no es un valor exacto,
mayormente se prefiere dejar la solución expresada de esta forma. Si esas raíces nos dieran valor exacto, entonces se saca la raíz cuadrada exacta y se tienen los valores más exactos. Pero como aquí nos va a dar un número racional, es un decimal, preferimos mejor dejarlo expresado así. Esa es la razón por la que ustedes van a ver que muchos ejercicios en el libro se quedan expresados de esta forma. Para no dejar un decimal escrito, que es un decimal que puede tener infinitos valores, mejor se prefiere dejar escrito en esta forma. Entonces, viendo aquí, y por último, antes de entrar a los ejemplos, tenemos la fórmula cuadrática. Es el último método y el que mayormente ustedes pueden aplicar, ¿verdad? Que es siempre uno de los que más nos ayuda. La fórmula cuadrática nos dice que si tenemos una ecuación de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0, entonces podemos encontrar el valor de x, es decir, la solución de esa ecuación mediante una fórmula que nos dice que x va a ser igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Donde fíjense que a, b y c son los coeficientes de mi ecuación, respectivamente. Entonces, cuando tenemos una ecuación cuadrática de esta forma, x cuadrado más bx más igual a 0, simplemente para obtener la solución lo que tenemos que aplicar esta fórmula. Y esta fórmula por defecto nos va a dar las raíces, las dos raíces que va a tener mi ecuación. Vamos a desarrollar este ejemplo un poquito más para ver. Voy a la pizarra y desarrollar. Entonces, tenemos aquí. Tenemos este ejercicio. 2x cuadrado más 3x menos 1 por hacer. Y dijimos que vamos a aplicar la fórmula cuadrática. La fórmula cuadrática nos dice que x va a ser igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2. Ay, espérense, vamos a escribir esto mejor, que esto salió demasiado feo. Raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces, cuando vamos a aplicar la fórmula cuadrática, perdón, lo primero que tenemos es identificar quién es A, quién es B, quién es C. Entonces, habíamos dicho que A va a ser el coeficiente del término cuadrático, B el coeficiente del término lineal y C el coeficiente del término independiente. Por tanto, A es igual a 2, B es igual a 3 y C es igual a menos 1. Por tanto, X es igual a menos B. ¿Cuánto vale B? 3. Más o menos raíz de 3 al cuadrado menos 4 por A, pero A vale 2, por C, que vale menos 1. Eso dividido entre 2A, que es donde A vale 2. Simplificando, ¿qué tenemos? Menos 3, más o menos 9, menos 4 por 2 sería menos 8, por 1 sería 8 positivo. Dividido entre dividido entre 4. De donde entonces tengo menos 3, más o menos 9 más 8 es 17. Entre 4. Por lo tanto, yo tengo que x igual a menos 3, más o menos
raíz de 17 partido 4. De donde yo tengo dos soluciones. X igual a menos 3, más o menos, raíz de 17, igual a X igual a menos 3, perdón. Tengo dos soluciones. La primera solución, que es la primera solución es X más raíz 17 partido 4. Y la segunda solución sería menos 3 menos raíz de 17 menos 4. Siendo estas las dos soluciones de mi ecuación. Menos 3 más raíz de 17 entre 4 y menos 3 menos raíz de 17 entre 4. Igualmente como la ejercicio anterior, las soluciones se dejan expresadas así porque si la desarrollamos nos va a dar números decimales. No es que esté mal, sino que si la desarrollamos como números decimales, entonces la solución no va a ser la solución exacta. No va a dar una solución aproximada, porque no vamos a escribir todos los decimales que nos genera la raíz de 17, ¿verdad? Por tanto, para no obtener un resultado que sea en decimales, con dígitos que nosotros no vamos a escribir del todo, porque vamos a escribir solo una parte de todos esos dígitos que se van a generar, la dejamos así expresada, porque sabemos que raíz de 17 no va a dar un número irracional. ¿Alguna pregunta, alguna duda, señora, hasta aquí? Con algo de los vistos el día de hoy, ya sea ecuación lineal, ecuaciones cuadráticas. Si no, vamos a dejar la clase, vamos antes de terminar la clase a ver estos tips y vamos a repetir unas informaciones antes de. Entonces, aquí tenemos unos tips de estudio. Dice, el principio de raíz cuadrada también se conoce como extraer raíces cuadradas. Eso es para que cuando ustedes escuchen, hay que traer una raíz cuadrada, le está hablando de eso, el principio de raíz cuadrada. Otro tip, se puede resolver toda ecuación cuadrática al completar el cuadrado o sumar la fórmula o usar la fórmula cuadrática. Es decir, cualquier ecuación cuadrática que usted tenga, usted la puede resolver o aplicando la fórmula cuadrática o completando cuadrado. Mayormente estas dos formas, esta forma y esta forma, ustedes pueden resolver cualquier ecuación cuadrática. Esa es la razón por la cual cuando usted vaya a internet o quiera ver un video de cómo se resuelven ecuaciones cuadráticas, la gran mayoría de los casos le va a hacer referencia a la fórmula general. Porque la gran mayoría de los casos siempre la mejor forma de usted resolver o obtener la raíz de una ecuación cuadrática. O si no usa la fórmula general, va a usar el método de completando cuadrado, completar el cuadrado. Entonces, estimados, para la próxima clase, lo que vamos a ver son ya ejemplos de cada uno de estos métodos de resolución de raíces. Ya de los 4 métodos que vimos, vamos a ver ejemplos ya de cada uno para ver cómo se aplican, que es lo que vamos a ver la clase pasada, la clase que viene. Eso es lo que vamos a ver, cómo se aplican todas estas formas, y si nos queda algo de tiempo, entonces vamos a ver polinomios de grado superior para la próxima clase. Entonces, vamos a ir a la lista para poder pasarla, pero antes, dígame. Ok.